Bueno, comenzamos esta mesa redonda. En primer lugar, queremos agradecer, como siempre, por contar con nosotras y con Vicente a la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena, que honestamente nosotras venimos de Cieza, nos da mucha envidia la gran actividad que mantenéis durante todo el año. Queríamos animaros, que imagino que ya habrán visto la exposición de Color y Memoria, para dignificar, ¿no?, y dar reconocimiento a todos y todas las represaliadas durante el franquismo en la región de Murcia a través del arte, y también comentar que el día 11 en el Salón de Actos del Teatro Romano de Cartagena a las 7 de la tarde se va a llevar a cabo la presentación de un cómic, ¿no?, llamado Elecciones robadas, de Luis Vivas. Elecciones. Lecciones. Ah, yo también, no, elecciones no. No comprendía mucho el concepto, pero bueno. Bueno, pues sin más dilación, presentar esta mesa redonda titulada Vacíos en la memoria, las mujeres bajo la represión franquista. Y para el desarrollo de este coloquio contamos con dos personas bastante importantes en la memoria histórica de esta región. A mi derecha tengo a Vicente Medrano Salamanca, investigador y escritor del libro Consejos de Guerra, Mujeres condenadas en la región de Murcia, 1939-1944, y con Ana María Valencia Herrera, profesora de Geografía e Historia, miembro de Redín Yaferén y secretaria del concurso Nuestro Futuro en Nuestra Historia. Es un concurso a nivel nacional y que dentro de poquito saldrá el fallo del concurso. La propuesta del formato a seguir va a ser la siguiente. En primer lugar, una exposición de Ana y de Vicente, que va a conllevar alrededor de unos 15-20 minutos aproximadamente, para que luego nos dé paso a generar un debate, ¿no?, entre todos los presentes. Y bueno, hablar un poco en torno a la memoria y sus posibilidades en la actualidad. Así que, si os parece, empezamos contigo, Ana, que das una mirada un poco más, sí, más general, más amplia, y pasamos con Vicente, ¿vale? Yo tengo muy poca. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por venir. Muchas gracias a la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena, donde tengo tan buenos y tan queridos amigos. Me van a permitir que en esta ocasión sí que lleve alguna chuleta y lea algunos trozos, porque este tema, aparte de ser un tema muy complejo, por razones que ahora vamos a ver, para mí es un tema particularmente difícil. Soy nieta de una abuela asesinada en Marchena, soy una nieta también de una tía abuela represaliada, con lo cual es un tema necesario, pero es un tema que muchas personas aquí en esta sala me comprenderán. Es un tema para los que estamos directamente afectados, complicado de hablar. Voy a empezar por hacer una reflexión, voy un poquito rápido porque yo tengo el tiempo luego a hablar, una reflexión sobre la memoria histórica en estos momentos, actualmente, en lo que podríamos llamar un momento de peligro, en el momento que nos encontramos, que es un momento muy peligroso. ¿Y por qué es un momento muy peligroso? Porque a pesar de la construcción de la memoria, que ya tiene un desarrollo largo y en el conjunto del panorama mundial también, y en Europa en concreto también, el término de memoria está perfectamente definido y separado de la historia del presente, de la historia contemporánea. Ha habido unos años de mucha polémica entre historiadores, qué es la memoria, qué es la historia, pero esto terminó precisamente a mediados de la década de los 10-20. Y la memoria, la diferencia que hay entre memoria y historia es que la memoria tiene un componente ético fundamental. El carácter de memoria va asociado a la defensa de unos valores éticos que son los que las sociedades intentan sostener y trasladar a las generaciones futuras. De ahí que, a pesar de tener este componente, en el mundo académico, no tanto en España, donde lo más parecido que tenemos son cátedras de memoria histórica, en casi toda Europa y en muchas universidades, en Australia, en Sídney, etc., existen en concreto no cátedras de memoria, sino licenciaturas o grados que se llaman ahora en memoria, en estudios de memoria histórica. Eso permite una interdisciplinariedad que es muy necesaria. Colaboran abogados,
historiadores, lingüistas, biólogos, todos ellos conforman y forman a personas que hay ya especializadas en estudios sobre la memoria. De hecho, en España, ya la citaré alguna, hay varias, muchas son mujeres, tengo que decirlo. Vamos a empezar por ahí, muchas mujeres. Tenemos en España a varias trabajando, incluso dentro del CSIC, historiadoras especializadas en memoria o graduadas en memoria trabajando. ¿Y por qué es más complejo? Bueno, pues esto lo que dice Enzo Traveso, de que estamos en una cacofonía de las, entre comillas, antimemorias fascistas, que se oye mucho y hay una especie de intento de apropiación ya largo, bastante frustrado por parte de la extrema derecha de acaparar el concepto de memoria. No obstante, ustedes convendrán conmigo que sí que estamos asistiendo a cierta banalización del término. En lo típico sale una foto de una pareja en los años 60 en una Vespa y un puesto de churros. Las memorias de tal pueblo. Bueno, pues no, esto no son las memorias, no en el sentido de la memoria histórica, es otra cosa, es costumbrismo, etc. Pero no es memoria histórica, porque no hay ninguna defensa de los valores que la memoria histórica lleva aparejada. Y eso lo saben muy bien las asociaciones de memoria, porque el lema es verdad, justicia y reparación. Y las tres cosas en las que se fundamenta la memoria y estos valores de los que estamos hablando. Y en ese sentido, esta historiadora que les digo, Martje Istriova, historiadora holandesa que trabaja en España en el CSIC, trabaja mucho a cuestiones de memoria, sobre todo de sumaciones, ya explica qué importante es el activismo en memoria, en estos momentos y no siempre, y el papel fundamental que en este activismo tienen las asociaciones de memoria histórica en cuanto a la construcción de comunidades de memoria. Y en una comunidad de memoria, dice ella, participan no solamente los especialistas en memoria, los familiares, las asociaciones, los activistas, los especialistas, sino también, y eso es algo que yo creo que Vicente podrá corroborar, los ausentes, los represaliados, las mujeres represaliadas, las personas que no están, las personas que padecieron o que fueron víctimas de la represión siempre y en todos los casos, y son también parte de esa comunidad. Así que esta tarde, pues muy contentos de constituir una comunidad de memoria en estos momentos, de formar parte de ese necesario activismo. Entre otras cosas porque, y esto sí que lo tenemos muy claro, cuando hablamos de la memoria y de estos actos, en definitiva lo que estamos intentando es una forma imposible de reparación. En realidad, a lo que nos duele es no ser capaces de aliviar esas cantidades de sufrimiento espantoso. Lo estamos viviendo en vivo y en directo en Gaza, y también la impotencia de no poder hacer nada ahí. Pero eso trasladado a la historia, trasladado a nuestra propia historia como sociedad, como país y luego como individuos, significa que no podemos hacer nada por evitar a todas estas personas que están arriba todo el sufrimiento y todo el horror que padecieron. Y todos los actos de reivindicación de la memoria, en definitiva, tienen esa ansiedad, ese intento de acompañarlas, de reparar en la medida de lo posible. De hecho, esto viene sucediendo, y en el caso, ya voy a ir en el caso de nuestro país, Xavier Domènech decía que en el caso de España sí que lo saben ustedes, que dicen, no, en España no ha habido memoria histórica. Xavier Domènech dice, sí hubo en España memoria histórica. Lo que pasa es que esta memoria histórica, que además está muy fundada y se fundó en la transición y se trabajó sobre ella mucho en la transición a través de muchos discursos de equiparación entre los bandos contendientes, de silencio, en el caso de las mujeres, doble silencio, el ultra silencio, sí se construyó una memoria histórica sobre determinados lugares comunes y lugares comunes muy falseados sobre lo que en realidad había sucedido. Quizá parte del problema que tengamos, entre otras cosas, a la hora de construir la memoria de las mujeres, es que hemos tenido que deshacer esa memoria que la transición había construido y que estaba bastante asentada. Digo, en el caso de las mujeres, voy a leer un fragmento de Ana Delso, que estuvo en el exilio, regresó a España y dice: la revolución emancipadora de las mujeres era y sigue siendo, y de forma perentoria, una revolución dentro de la revolución. A riesgo de ofender a algunos, diré que en el transcurso de los años que han seguido a todos estos sucesos, he tenido ocasión de observar a estos mismos hombres o a otros parecidos
parecidos, así como a sus hijos, y son en esta cuestión, salvo raras excepciones, exactamente igual a los de hace 50 años. Bueno, pues algo hemos avanzado, pero la situación con respecto al olvido de las mujeres y la actitud de los hombres con respecto a esto es muy diferente. De hecho, existe una corriente en la que la historiografía feminista, la memoria feminista y la memoria histórica convergen, porque hay una memoria histórica de género, una memoria histórica feminista. Y esta memoria histórica feminista participa muchísimo de la corriente actual, que es la memoria transnacional. Es cada vez más congresos, más relación a través de la Asociación Internacional de Estudios sobre la Memoria, etcétera, más comunicación entre las diferentes partes. ¿Por qué? Porque hay capítulos que son muy importantes a nivel internacional. El caso de la represión de las mujeres en España es un caso excepcional, muy estudiado y en comparación con otros fenómenos parecidos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, algunas de las madres de la Plaza de Mayo de Argentina eran nietas o hijas de represaliados españoles asentados en Argentina, y pesaba toda esa historia. Así pues, movimiento transnacional, pero también memoria transgeneracional. Es el concepto de posmemoria. Hay una memoria después de la memoria para las siguientes generaciones. La memoria no se acaba, el trauma no se acaba en la generación que lo padece. De hecho, incluso Clara Valverde, el libro que tiene se llama Desenterrar las palabras, explica que precisamente la gente, las segundas generaciones que no tuvieron la posibilidad de enfrentarse directamente al trauma, sino que lo han vivido, transmitido, padecen una forma de trauma diferente, pero sumamente consolidada. Y actualmente se piensa, ahora explicaré por qué, que se llega hasta la tercera y a la cuarta generación afectada por los traumas iniciales de la represión sobre las mujeres. Hay incluso estudios que hablan de las diferencias cuando esto se produce, la transmisión viene por vía materna o viene por vía paterna, de cómo se produce precisamente por el papel capital de las mujeres dentro de las familias en la retención del trauma o en la transmisión del trauma de manera indirecta, de manera no verbalizada, aunque cayeran en el silencio. De hecho, dice Ana Miñarro, que es la psiquiatra catalana que ha trabajado sobre estos traumas, esto vino en parte también por toda la cuestión argentina, de Chile, empezamos a ver estas cosas, y cuando empezaron a ver en sus consultas de psiquiatría y en las terapias que había patrones de conducta que obedecían a algo que tenía un sentido común, empezaron a investigar y descubrieron este transforme. Dice: los traumas vividos, sobre todo en situaciones denominadas de catástrofe social, no se agotan en la generación que sufrió directamente la experiencia, sino que son transmitidos a sus descendientes, afectando a segundas, terceras y cuartas generaciones. Esto es de René Cars, del sujeto de la herencia. Quiere decir que esa perspectiva de que el trauma se queda ahí, no, ahora veremos cómo afecta a esto al conjunto de la sociedad. En el caso concreto de los individuos, los estudios de epigenética, y aquí hay Isabel Massé, que es una genetista belga, también explica cómo, digamos que el código del ADN vendría a ser una estructura, pero que esa estructura se ve modificada por lo que ella denomina el software, que es decir, lo que va alimentando y va haciendo cambiando. Según esta autora y otros estudios que lo corroboran, dice que la base genética que todos tenemos, que heredamos de nuestros padres, sufre en nuestros propios padres modificaciones que nos trasladan en función de muchos acontecimientos, de hambre, de traumas, sobre todo de traumas, de dolores, etc. Con lo cual ya no es solamente una cuestión de una transmisión cultural, familiar o moral, sino que estamos hablando de una transmisión que es física, que es genética, que está en nuestras propias células. Entre otras cosas por otra cuestión que está así, que está muy estudiada, que es el microquimerismo materno, es fenómeno por el cual las células de la madre y el hijo en el proceso del embarazo se intercambian y generalmente se alojan, muchas de las células de los hijos se alojan en el cerebro y las de las madres en los hijos. Por eso
esa conexión que hay siempre, por la cual ha sido siempre tan difícil engañar a nuestras madres, ¿no? Porque ya tienes células tuyas, entonces no es fácil. Pero sí que existen estas cosas, es un campo en desarrollo, me imagino que en el futuro, y ya digo, como hay biólogos, genetistas trabajando en las cuestiones de la memoria, del trauma. Esto en cuanto a las particularidades. En cuanto a las sociedades en general, hay que decir que cuando allí donde la humanidad termina, y termina muchas veces, terminó en el 36 en España, termina en Gaza, empieza el trabajo de reconstrucción de las mujeres, que tiene una especie de capacidad para no superar, sino para conservar la humanidad dentro de sí, albergarla y seguirla transmitiendo a pesar de las condiciones tan difíciles. Exactamente eso fue lo que sucedió en España. Podemos considerar que cuando al reprimir, al asesinar a las mujeres en el 36, al encarcelarlas, al torturarlas, todo el aparato represivo, en realidad todo eso nos sucedió a estas mujeres, es cierto, se trasladó a sus familias, pero en realidad por las repercusiones morales que todas estas cosas tienen, por el naufragio propio de la humanidad, al final se terminó secuestrando, torturando y asesinando a la sociedad española. Y en cierta medida la sociedad del franquismo era una sociedad en parte muerta, una sociedad sin nada, porque se le había privado de sus valores morales. Hay que preguntarse ahora si esta corriente o este momento social que vivimos, bastante, no sé si decir, moral o amoral, ¿no? Donde los valores humanos están desaparecidos, parece que la libertad es una cosa de tomar cañas en los bares, la solidaridad, pues no, porque el individualismo, cada uno tiene que mirarse, aquello cuídate tú primero y todas esto, no sabemos hasta qué punto, se puede investigar hasta qué punto ese declive moral viene facilitado por una sociedad como la franquista, que era inmoral, donde una parte de la sociedad condenaba a la otra permanentemente, pero si se hubiese tratado al final de una guerra, una represión, etc. El problema es que era un estado de condena, no solamente de condena práctica, como los casos que estudia Decente, de condena de encarcelamiento, de represión, no, era una condena social a una especie de marginación, de ostracismo social en el que una parte de la sociedad sentía que no pertenecía a la misma, y esto es grave porque significó el colapso moral de una sociedad que además la transición, ya digo que por la memoria impuesta no supo reparar. Entonces, lo que tenemos actualmente como ahora, aunque da mucha discusión si el término que se debe utilizar es el fascismo, la extrema derecha o no, es que además de esta moralidad, todo este estado de cosas que se mantuvo durante el franquismo radicaba en, primero, la matanza inaugural del franquismo. El franquismo se inaugura con una matanza salvaje en los primeros años de guerra. Luego siguió habiendo una matanza igualmente salvaje, pero más, digamos que pautada, larga en el tiempo, pero no tiene nada que ver con lo que es en los primeros momentos. Y esa violencia, ese estallido de violencia inicial, termina permeando la sociedad. Gus Kasney, desgraciadamente fallecido muy recientemente, y era mejor, un accidente de bicicleta, es un hombre extraordinario, uno de los creadores de la Asociación de Estudios de la Memoria Europea, decía que era una violencia muy planificada conscientemente, pero que luego recaía muy subconscientemente en las personas, que tenía unas raíces tremendamente profundas, que calaba, que permea las sociedades, que llega hasta el último rincón y la habitúa a un estado de violencia que convierte a las sociedades, en cierta manera, en enfermas. Y aquí hay una segunda parte. Por supuesto, hay quienes padecen directamente la violencia, las mujeres que son represaliadas, los hombres que son represaliados, los torturados, los carcelados, los perseguidos, pero también las mujeres, y en este caso las mujeres vencedoras, sufrieron esta violencia porque tenían a los represores en casa. Y una persona que está ejerciendo o que ha ejercido o
que a un baño de sangre, su comportamiento doméstico, su comportamiento familiar no siempre es fácil. No solamente vivieron la violencia en casa, sino que vivieron la misma represión que las otras mujeres, y a veces también muy traumáticas, es decir, violaciones dentro del matrimonio, muchas cosas, casos de frigidez, una vida sexual de aquella manera, todo esto en las que supuestamente ganaron la guerra, pero igualmente son víctimas indirectas y víctimas de un contexto social extremadamente violento. No de una manera expresa, porque no se veía todo sucedía en los sótanos, ¿verdad? Pero eso que parece que está oculto, mientras más oculto está, dicen los especialistas, más evidente es en el desarrollo de las sociedades. De tal manera que el caso de las mujeres es paradójico, porque el fascismo es un movimiento que se nutre, se alimenta y solamente sobrevive con una violencia que nosotros llamaríamos patriarcal, con ese tipo de violencia machista en la que se definió desde sus inicios en los años 30 y en la que se sigue definiendo actualmente. En ese sentido no hay variación ninguna, actualmente es un fascismo 2.0, pero la violencia y el machismo la acompaña. La misma persecución a las mujeres y al feminismo que se dio en los años 20 y en los años 30 se produce hoy en esa enemistad permanente contra las mujeres, contra el feminismo y contra los derechos de la mujer. ¿Por qué? Porque se considera una parte vulnerable sobre la que se puede ejercer con más facilidad la violencia. Y por un fenómeno histórico largo, muy largo en el tiempo, y complicado de desterrar, que es que se entiende o se ha entendido históricamente miles de veces, por desgracia, el cuerpo femenino como un arma en contra de la propia mujer. Atacar a una mujer primariamente, la primera manera es atacarle el cuerpo. Está el rapado, la violación, no quiero seguir porque todo es mucho, pero toda esta serie de cosas son un atentado directo contra el cuerpo de la mujer, porque se elige como terreno de batalla, porque saben que es un punto fácil de derrota y la posibilidad, igual que se utilizan y se han utilizado, gente puede contar mucho mejor que yo, los hijos de las mujeres como otro arma arrojadiza, tanto su cuerpo como sus hijos, su familia, el separarlas de la familia, el quitarles a los niños, el no permitir que estuvieran en la cárcel, todo este tipo de conductas represivas que lo único que muestra una ansia. ¿Por qué? ¿Y por qué este objetivo claro del fascismo con respecto a las mujeres que se lo ponen? Y en concreto, y España no es una excepción en este caso de la represión, las mujeres de la clase trabajadora. Esto fue la principal punta de lanza. Es verdad que también hubo mujeres, clase media, la burguesía, que sufrieron la represión, pero hubo una hazaña innegable, los que son conocidos, por ejemplo, hay una mujer de la CNT ajusticiada contra las mujeres, porque si ya el fascismo considera a la mujer lo que la Gayatri Spivak diría una subalterna, pues la mujer de clase obrera, la mujer de clase trabajadora es la subalterna por excelencia. En los años 30 y el franquismo y el fascismo no podían soportar que camareras, criadas, jornaleras aspirasen a la libertad, construyesen muchas cosas que se construyeron antes del golpe de Estado, que tuviesen iniciativa, que fueran libres, que plantearan una moral diferente, que saltaran por encima de la autoridad masculina, que reivindicaran y que se reivindicasen como un colectivo capaz de acción, con una vida propia. En realidad, la represión del fascismo lo que tiende es a borrar de un plumazo la ciudadanía femenina, a condenarlas a la falta de ciudadanía, a no tener eso en común. Y a destruir primero esa identidad colectiva de ciudadanas y personas, pero también a destruir las identidades individuales. Lo que se pretendía era destruir la propia personalidad de esas mujeres que se consideraban extraordinariamente peligrosas por la extraordinaria esperanza que tenían. Aparte de que Patxi Zubizarreta, en una novela que se llama 3 cartas desde Pamplona, dice, es muy bonito hablando de la tortura de un preso, dice, y esto
habría sido, si hubiera sido todo, ya habría sido demasiado. Pues en el caso de las mujeres es exactamente esto. Si cogemos la historia de cada una de estas mujeres, muchas de ellas se salen durante la guerra, vuelven a reconstruir el Partido Comunista o el Partido Socialista o la AGT, o salen y se incorporan a la guerrilla, se incorporan de enlace a los maquis, las detienen, entran en la cárcel, las torturan, se vuelven a irse, vuelven a entrar en España otras veces. Cada una de ellas, las historias de todas estas mujeres que están muy bien recogidas, hablaré de ella, hay muchos libros que la recogen, está muy bien. La historia sola de cada una de estas mujeres es increíble por dos cosas: por su infinita capacidad de resistencia y de sobreponerse a eso, por la solidaridad que mantienen entre ellas, por la capacidad de crear cosas aún en situaciones que son terribles, que a nosotros nos resulta incomprensible de dónde procedía ese valor que las empujaba y que las sostenía. Pues en parte era de mucha esperanza, y eso nos distancia de ellas, de que ellas soñaban un mundo en el que iban a ser libres, ellas, sus hijas, soñaban un mundo de solidaridad, de fraternidad, en el que desapareciera la pobreza. Todos esos sueños de justicia social, de libertad, eran las que las empujaban, las que las animaban, las que las sacaban fuera de la cárcel, aunque estuvieran en prisión. El caso muy particular, porque, y aquí ya voy a terminar, el caso muy particular de Tomasa Cuevas, porque se ha dado una casualidad de que Tomasa Cuevas es una mujer que pasó en las cárceles muchísimos años. Entonces ella se dio cuenta, en la transición escribió este libro, se dio cuenta de que los hombres recogían, estaban mucho recogidos los testimonios de los hombres, de la represión, de las cárceles de los hombres, pero que de las mujeres no se hablaba nada. Y ella, que había pasado por muchas, entre ellas por Ventas, que era un sitio muy duro, etc., decía, ¿cómo es posible que de nosotras no se diga nada? Entonces se dedicó a recoger testimonios de sus compañeras, a los que añadía los de ella misma. Y entre otras cosas hacía una cosa que es una especie de contrafacto, que con las canciones de moda, en las coplas de los años 40, las presas cambiaban las letras, ¿no? Y las cantaban de otra manera. Esto lo cuenta Tomasa Cuevas en el libro, y luego se ha estudiado a Ana María Alarcón, ha hecho una recopilación con la música de estas cosas. Mira tú por dónde este año, en uno de los trabajos que ha llegado al concurso que ha dicho Ana, que se fallará ya ahora a finales de mes, uno de los vídeos es de un instituto de chicos muy jóvenes, de un instituto que ha hecho unos vídeos con música muy moderna, muy actual, pero con las letras que cantaban las presas de Ventas y de otras cárceles españolas, donde además hay que decir, y Vicente lo constatará, que en algunas cárceles pues, un negocio pasa como con los presos, que es un negocio estupendo, ¿no?, para el franquismo, porque las presas trabajaban, bordaban, cosían, hacían cosas, y ese dinero pues venía. Y esto para decir que Tomasa Cuevas cuenta pues, que se ayudaban, que había alegría, que se inventaban cosas, que hacían muchas cosas, que esa sensación que nosotros tenemos de opresión, de encogimiento del corazón cuando hablamos de estos tipos, bueno, pues ellas sí, pero que también eran mujeres con mucha alegría, con mucha capacidad, con mucha resistencia. Yo creo que eso es una de las cosas que más molesta, ¿no? Ese despliegue de esperanza, creo que la situación cambia poco, ¿no?, cuando vemos a las chicas jóvenes feministas, ese despliegue de esperanza, de optimismo, de valentía, de ganas de vivir, de hacer cosas, eso molesta mucho, ¿no? Molesta mucho la extrema derecha y molesta mucho el fascismo. Y bueno, pues teniendo en cuenta toda la historia de estas mujeres, concluiré diciendo que, bueno, hablamos de la democracia, los padres de la democracia, que sí, que la democracia tuvo padres, pero desde luego lo que tuvo fue muchísimas más madres que padres. Buenas tardes y gracias por compartir con nosotros este ratico. Estáis viendo aquí detrás una sucesión de las fotografías originales de las que nuestros dos pintores en la exposición, Alfonso Martínez y Pepe Rosique, pues realizaron los cuadros al óleo. Estas personas, hombres y mujeres, son una pequeña representación de las miles de personas que fueron represaliadas al finalizar la Guerra Civil. Cuando en conversaciones coloquiales
se oye muchas veces que en la guerra todos hacen de todo. Y eso es cierto, pero hay que hacer hincapié en que todas estas personas no fueron represaliadas durante la guerra y sí a la finalización de la misma. Pues todas estas personas fueron calificadas en los procesos sumariales, los informes que emitían las tres autoridades competentes, Guardia Civil, Falange y Alcaldía, que se incorporaban a los sumarios, en donde se trataba de realizar un perfil sociopolítico moral y de izquierda. Después se relataban los hechos en los que pudiera haber intervenido y se terminaba con una frase como rojos sanguinarios, incendiarios, ladrones, borrachos y para las señoritas, mujeres de baja moral y prostitutas. Y terminaban con una frase que generalmente dictaminaba la sentencia que se iba a dictar en el Consejo de Guerra sin tener en cuenta ninguna declaración de ningún testigo, y ahora explicaré un poco más esto. La frase con la que terminaban era persona indeseable para la Nueva España, es decir, le sobraban, y como le sobraban, habían que eliminarle. Hasta el 18 de julio del 36, estas personas fueron personas anónimas, normales y corrientes, trabajadoras, padres de familia o madres, con sus aspiraciones de sonrisa, trabajo, esfuerzo, a las que el 18 de julio, el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, truncó sus vidas para siempre. La truncó y la sacó del anonimato, entre comillas, porque 3 años después fueron olvidadas. La exposición pretende, a través de estas fotografías convertidas en cuadros, dignificar a estas personas, sus historias olvidadas durante 90 años y, de alguna manera, devolverles esa visibilidad, su lugar en la historia que nunca debieron de perder. Yo realmente mirando las caras de las fotografías y los cuadros, cuando las veo o los veo, se me hace muy difícil de pensar en los calificativos que acabamos de comentar. Cuando las autoridades emitían los informes, se daba la circunstancia de que los agentes de Falange, Alcaldía o la Guardia Civil no iban a preguntarle a los vencidos, sino que le preguntaban a las personas completamente afectas a la causa nacional y de una moralidad intachable. Con el consiguiente que cuando se llamaba a testigos para declarar dentro de los sumarios, pues los testigos eran las mismas personas, los mismos vecinos que habían elaborado los informes. Con lo cual, pues no servía para nada, después, como acabo de decir, ni las declaraciones ni nada. Las mujeres, pues la mujer en la región fueron condenadas o pasaron por los diferentes procedimientos judiciales que había, diligencias previas, sumarísimo de urgencia, ordinario. Fueron 1.350 mujeres las que fueron condenadas o que pasaron por alguno de estos tribunales. La República, cuando llega en el año 1931, pues eleva a la mujer por primera vez en la sociedad española a la categoría de persona. Deja de ser un elemento de segundo orden dentro de la sociedad, la eleva a categoría de persona y le da los mismos derechos que hasta esa fecha han tenido los varones, los hombres. Les permite el voto, jurídicamente los iguala, en el sentido que pueden divorciarse, pueden abortar, no hay ningún problema, está dentro de la ley y sobre todo la educación. Pueden acceder a la misma educación que estaban accediendo hasta ese momento los hombres y que les va a permitir tener unas expectativas en la vida que hasta ese momento nunca habían tenido. De hecho, tenemos ahí en la exposición una misma persona, o creíamos que eran dos hermanas, el mismo día de la inauguración, las mismas nietas siguen sin saber si es la misma persona o no la misma persona, pero en una de ellas está de joven con una sonrisa, digamos que representa la llegada de la República, ese nuevo mundo, esa nueva vida que se le ofrece a la mujer de ser dueña de su vida, y la que está al lado ya de mayor con esa tristeza de todos los sufrimientos pasados durante la dictadura anterior.
Durante la República pues queda atrás ese ostracismo en el que han estado las mujeres, siempre a la vera o sometidas al varón y las sotanas. Porque la Iglesia en este sentido, la católica, aquí en España por lo menos, comulgó perfectamente con la idea del franquismo, o el franquismo comulgó con la Iglesia católica. Lo mismo da, lo mismo tiene. Una vez que se produce la derrota en la guerra, pues a la mujer vuelve otra vez a ese segundo plano, vuelve otra vez a considerarse durante toda su vida menor de edad, independientemente de la edad que tenga, y no pueden hacer absolutamente nada en su vida sin el consentimiento de su marido. Ni abrir una cuenta bancaria, no pueden poner una denuncia, nada, absolutamente nada, todo obligado a la mujer, al hombre. Fueron estas mujeres, en el único momento que la sociedad franquista las trató con igualdad de condiciones que en el hombre, se produce paradójicamente dentro de los consejos de guerra, en los procesos sumariales. Ahí se las trata con la misma dureza que a los hombres. No hay ningún componente de piedad en las condenas que ellas tienen. ¿De qué fueron acusadas? Pues como en la mente del bando sublevado franquista, la mujer no podía, esas mentes no entendían que la mujer pudiera ser dueña de su vida, pues tampoco les entraba en la cabeza que pudieran haber cometido ningún acto que para ellos fuera considerado delictivo. Es decir, haber participado en un paseo, eufemismo de asesinato, haber participado en un incendio, en cacheo, en fin, en todos los delitos que en los sumarios se vienen dando. Pues como no les entraba, a la mujer se la acusó sobre todo de ser inductora del elemento masculino, apelando, y me vaya a perdonar la expresión, a su falta de huevos para realizar lo que había que realizar y que no estaban haciendo. Luego la mayor acusación que se le dio hacia la mujer fue la de inductora. Esa calificación llevaba o conllevaba la condena a la pena de muerte. Bien podía terminar siendo ejecutada o conmutada con la suerte a cumplir 30 años en prisión. El siguiente hecho que se le podía, para ello, bastaba simplemente con que tenéis que pensar que los paseos que se produjeron en la retaguardia republicana generalmente fueron tumultuarios, aunque hubo también personales o por la noche, pero algunos o una mayoría fueron durante el día y tumultuarios. Pues bastaba que una persona o un vecino declarara que entre el tumulto había visto a fulanica de tal gritar y animar a que se cometieran esos hechos. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el asalto a la misión provincial de Murcia que se produce el 3 de septiembre de 1936, en la que en la puerta de la cárcel, según las crónicas, había entre 10.000 y 12.000 personas. Y si una persona, un vecino decía que entre esa multitud había visto a la mujer, pues ya era suficiente para iniciar ese procedimiento judicial. También se las acusó de ser las capitanas, capitanas de la muchedumbre, portadoras de las banderas, de los partidos políticos, de los sindicatos, es decir, siempre jaleando o alentando al elemento masculino. El simplemente hecho de que la mujer se vistiera de miliciana con el mono de miliciana al principio era un delito, ya se les consideraba un delito, porque estaban transgrediendo, no era porque cogieron el arma, que también, pero era más porque estaban vistiéndose igual que el hombre, estaban transgrediendo el papel que hasta ese momento la sociedad les había asignado. La mujer sufre una represión, digamos, directa y otra indirecta. La directa es aquellas mujeres que fueron denunciadas, sufrieron un procedimiento judicial y fueron condenadas y cumplieron años en prisión o fueron absueltas, pero pasaron por el procedimiento de lo sumarísimo. Pero la mujer también sufre una represión indirecta. Me viene al caso, pues aquí tenéis a la muchacha Pilar Zapata Cánovas, que es la que está puesta en el rollar, que es, en este caso, una víctima de represión directa, porque ella sí fue denunciada, sufrió
un proceso judicial, fue condenada a la pena de muerte, aunque se la conmutaron y años después pudo salir en libertad. Pero esta mujer tenía una familia, tenía un padre, tenía una madre, tenía hermanos y cuñados. Pues bien, fijaros, su padre fue condenado a 30 años y falleció cumpliendo condena en una prisión del norte. Sus dos hermanos mayores fueron condenados a la pena de muerte y ejecutados en el cementerio de Pinardo de Murcia. Su hermano más pequeño, Miguel, también fue condenado a 30 años y falleció también cumpliendo condena en el norte. Su hermana fue condenada a 6 años y su cuñado, el marido de su hermana, fue ejecutado en Cartagena. Es decir, que en cuestión de 2 años todos los elementos varones de la familia desaparecieron. Pues su madre, la abuela Josefa, para mí es una víctima indirecta, una persona que jamás va a estar en una lista de represaliadas. Y yo creo que nadie o todos estaremos de acuerdo en que fue una víctima más de la represión, aunque luego nadie se acuerde de ella ni figure nunca en ninguna lista. Cuando no era posible ya situarlas en los lugares donde se habían producido paseos o asesinatos o incendios de templos o lo que sea, la parte política, su actuación política durante la guerra, siempre les quedaba una última baza, que era atacarlas en su moralidad. Mujeres de baja moralidad, prostitutas. De hecho, por ejemplo, un informe de Falange rezaba, tal cual y textualmente, está en el libro en la contraportada. Su moralidad era tan baja que dio ocasión a ser violada. Pues ese es... ¿Qué estamos viendo con este tipo de acusaciones morales? Pues se está preparando el camino de lo que el franquismo, en alianza y connivencia con la Iglesia, el camino que le preparó a la mujer durante 40 años que duró la dictadura. ¿Por qué? Porque el franquismo, de alguna manera, y la Iglesia, depositó en la mujer que fuera la garante de la moralidad. Garante de la moralidad. Y con esto me estoy metiendo un poco en el terreno de Carmen Guillén Lorente con su nuevo libro, o su libro en el patronato de protección a la mujer. El franquismo y la Iglesia le dieron a la mujer para que fuera la garante de la moralidad. Establecieron un modelo de mujer buena con unos atributos, en el sentido de que se les dijo cómo tenían que vestir, se les dijo cómo tenían que hablar, estaban vigiladas en sus movimientos, en lo que hablaban, en lo que no hablaban, o sea, un control absoluto. Me imagino que en esa época tuvo que ser asfixiante vivir en esas condiciones. De hecho, ese modelo de mujer, digamos que sería la Virgen María, para el hombre no existió. No existió dentro de lo que es el régimen franquista un modelo de hombre a seguir. Sí, virilidad, fuerza, pero nunca se le acusó de la falta de moralidad. Sí a la mujer. La mujer tuvo que ser la garante durante 40 años de esa falta de esa moralidad. De hecho, para poder controlarlas más, se crea en el año 1941 el Patronato de Protección a la Mujer, que viene del Patronato del Trata de Blancas de 1902, que ya existía, porque aunque la República es un oasis, un pequeño paréntesis en la vida, en el aspecto social de la mujer, no hay que olvidar que lo que se sufrió durante el franquismo ya venía de siglos anteriores. Pues bien, el patronato se crea con la visión de, en principio, salvar a las mujeres caídas, es decir, a las prostitutas, redimirlas y adoctrinarlas en los nuevos ideales franquistas, como digo, en connivencia con la Iglesia. Pero a lo largo de su historia, y de hecho el patronato desaparece en 1985, es decir, 10 años después de que hubiera llegado la democracia a España, en el año 1952 sufren sus estatutos una modificación por el cual les permite que todas aquellas mujeres entre 16 y 21 años están bajo vigilancia a través del personal del patronato. ¿Para qué? Pues porque si tenía una desviación moral, si en un baile
pues se le había visto muy arrimada al vecino, al compañero, en fin, todo eso daba lugar a una denuncia, e inclusive la misma familia eran las que denunciaban a sus hijas al patronato para que se volvieran al camino correcto. Pues dentro de esto, las organizaciones, las monjas, tanto las adoratrices como las oblatas, como las del Buen Pastor, fueron las que en un principio, pues en sus conventos y en sus edificios, se habilitaron para admitir a todas estas mujeres. Y se repartieron un poco la forma de qué mujer iba cada una clasificación. Entonces, las hermanas del Buen Pastor, diríamos que son las mujeres menos problemáticas, las que son más fáciles de reinsertar en la sociedad dentro del modelo ideal del franquismo. Las adoratrices estarían en un paso intermedio, ya con un régimen de semilibertad, y las oblatas serían para aquellas que serían más difíciles. Estas sufrían privación de libertad, pero con el agravante de que ni siquiera habían pasado por un procedimiento judicial como las represaliadas en la guerra y no tenían a quién recurrir para poder ver de qué manera se salía de ahí. Esa clasificación que se hacía, primaria, se hacía en unos centros de clasificación y en ella, pues con estos calificativos tan cariñosos, se les decía que eran subnormales profundas, imbéciles, desviadas, oligofrénicas, de ahí, pero no se tenía esa calificación a su capacidad intelectual y sí única y exclusivamente para su capacidad moral, redimir y adoctrinar. Y yo, por no alargar la situación, pues creo que con esto podemos empezar algún tipo de debate, si queréis, alguna pregunta o alguna cosa.